Con Jesús se establece una nueva relación entre Dios y los hombres. Ya no se trata de observar normas y preceptos religiosos para agradarle, para agradar a Dios, obedeciéndole en todo lo que la doctrina religiosa enseña, sino que ahora lo que realmente interesa es acoger el amor de ese Padre que a todos comunica su vida. Dios, según nos cuenta Jesús, da siempre el primer paso para venir en encuentro a los seres humanos, hacia cada uno de nosotros, por lo cual no tenemos que esforzarnos para agradarle o para atraerlo a nuestra vida, sino que tenemos solamente que acoger ese amor y también ser capaces de comunicarlo a los demás como Él nos lo comunica. Esta propuesta de Jesús no podía agradar, está claro, a los representantes de la institución religiosa judía, a los doctores de la ley, como nos cuenta en este domingo el evangelista Lucas, en el texto que comentamos, porque los doctores de la ley eran los primeros interesados en mantener esa distancia entre Dios y los hombres. Había que observar normas, había que practicar una serie de preceptos, de devociones, de ritos, observar también y aceptar doctrinas que permitieran acercarse a Dios. Por lo cual no pueden de ninguna manera pues reconocer la enseñanza de Jesús. Por eso intentan por todos los modos de echar abajo pues esa enseñanza, ponerlo a prueba, tentándolo, como hace ahora este maestro, este doctor de la ley, un jurista que se pone de pie para preguntarle acerca de la vida eterna. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Un tema del cual Jesús pues ha hablado más bien poco, porque a él lo que le interesaba, lo que realmente pues ha siempre tratado, pues es la vida en esta tierra, que los hombres, que las mujeres estén bien aquí, ahora, que tengan salud, que tengan buenas relaciones, que no les falten nada de lo necesario para vivir de una manera digna. Eso es lo que a Jesús siempre le ha interesado. Nunca se ha preocupado de hablar del más allá. En cambio, a este jurista, el más allá es importante porque es como una especie de premio por la buena conducta que se ha tenido en esta tierra. Así que estaba claro que solamente mediante la observancia de los preceptos, de los mandamientos de la ley, se podía entrar, se podía heredar esa vida definitiva. Y la pregunta pues se comprende por qué lo ponen a prueba a Jesús, porque Jesús pues nunca se ha interesado en hablar de esta serie de preceptos y de prácticas religiosas, sino que ha hablado siempre de lo que realmente cuenta ahora en esta vida. Pero Jesús no responde directamente a la pregunta que le pone el doctor de la ley, sino que le hace también otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo es eso que recitas? Y el jurista, este doctor de la ley, pues responde de una manera apropiada porque no cita ningún mandamiento, sino que recuerda las palabras del credo, esa profesión de fe que identifica al pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Para Jesús esto es suficiente. Si se habla de un amor a Dios, un amor al prójimo, es suficiente para heredar o para entrar en la vida eterna, la vida definitiva. Pero ahora el jurista, si quiere justificar, quiere llegar aún más adelante, más a fondo, con su pregunta, y le dice, ¿quién es mi prójimo? Porque no estaba claro en aquel tiempo hasta dónde puede llegar la atención hacia los demás, cuál era el límite que no había que superar para considerar a otra persona como el prójimo de uno mismo, por lo cual estaba claro que el prójimo podía ser el que pertenecía al mismo clan familiar o al mismo pueblo o a la misma nación, a la misma tradición religiosa, pero más allá de ello no se podía ir, no se podían considerar prójimos los paganos, los herejes o los pecadores. Jesús tampoco responde ahora de una manera directa a esta segunda pregunta del doctor de la ley, sino que le cuenta una historia, una parábola, la parábola del samaritano, donde se habla de un hombre que pues es agredido por los bandidos mientras baja de Jerusalén a Jericó, en un lugar desierto, por lo cual su única salvación es que alguien le eche una mano, que alguien se pare pues para socorrerlo. Pasan dos personajes que pueden ser su salvación, porque se trata de un sacerdote y de un clérigo, un levita, que también ellos bajan de Jerusalén a Jericó. Jericó era una ciudad sacerdotal donde vivían las familias sacerdotales que trabajaban en el templo de Jerusalén, está muy cerquita de Jerusalén. Y los sacerdotes se trasladaban a Jerusalén cuando les tocaba el turno pues, de servir, hacer las funciones litúrgicas en el templo. Por lo cual, si ahora están bajando, sea el sacerdote que el levita, quiere decir que han pasado una semana de gran devoción
practicando una serie de ritos y con las liturgias y con todo aquello pues, que concernía el grande ritual del Templo de Jerusalén. Personas que han estado a contacto muy cerca de Dios, por lo cual seguramente echarán una mano a este pobre desgraciado. En cambio, sucede todo lo contrario, dice Lucas. Lo ven y pasan de largo. No lo hacen porque tuvieran mala idea esta gente, porque fueran malvados, sino lo hacen para ser obedientes a lo que la doctrina religiosa enseña. La doctrina religiosa dice, si quieres agradar a Dios, no puedes tocar nada que tenga que ver con la sangre, no puedes acercarte a un herido, a un enfermo, a nada que tenga señales de sangre, porque la sangre era considerada como algo que hacía impuros a las personas. Por lo cual, estos dos personajes, estos dos individuos se alejan no por maldad, sino para ser más fieles a la observancia religiosa. Ellos creen que alejándose de ese pobre desgraciado, pues agradan aún más a Dios, que Dios estará mucho más contento, porque así demuestran que han sido muy fieles a esas normas de la pureza. En cambio, el tercer personaje podría ser el menos esperado, un samaritano. Los samaritanos eran vistos con muy malos ojos por parte de los judíos, porque eran considerados herejes, personas alejadas de la fe de Israel y también como enemigos acérrimos del pueblo, por lo cual las relaciones eran muy malas entre ellos, entre judíos y samaritanos. En cambio, este samaritano, en vez de darle el golpe de gracia a ese moribundo, pues dice Jesús en la parábola que tuvo compasión, que se conmovió cuando lo vio en ese estado tan crítico y lo asistió con una serie de acciones para curarlo, llevándolo a una posada, pagando para que le pudieran dar toda la atención posible. Jesús entonces pone una pregunta al final de esta historia. Ya no se trata de decir quién es mi prójimo, sino que la pregunta que pone Jesús, ¿cuál de estos tres se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Para Jesús lo que realmente cuenta es hacerse prójimo de los demás. No hay que poner límites al amor, sino que cada uno tiene que saber que con su misma vida puede hacer bien a cada persona que encuentre en su camino, sin ningún tipo de prejuicio religioso o de normas que impidan este tipo de acercamiento. El jurista, el doctor de la ley, no puede responder tampoco de una manera directa, no puede decir el samaritano, porque para él era imposible. Es algo muy fuerte decir que un samaritano ha tenido la misma actitud de Dios, la compasión, que es algo característico en el Antiguo Testamento de Dios, esa compasión para remover la causa del dolor de alguien que sufre. Dice solamente el que tuvo misericordia de él. Y Jesús contesta, pues anda, haz tú lo mismo. Para tener vida y para entrar en la vida definitiva, no son las doctrinas lo que cuentan, sino que realmente interesa son las acciones que se pueden hacer para favorecer y para tutelar la vida de los demás, sean quienes sean, sin mirar nunca la carta de identidad, sin tener ningún tipo de prejuicio que puedan excluir, que puedan separar, que puedan alejar a los hombres entre ellos. Esta es la nueva relación que Jesús establece entonces entre los hombres gracias a esa nueva relación con el Padre del Cielo, que no excluye a nadie de su radio de acción, sino que a todos acoge, comunicándole esa vida y esa plenitud que las haga realmente personas realmente humanas.